ustedes a la anteúltima sesión de la jornada. Esto es una charla de debate, se llama América Latina, ¿qué le pasó a los gobiernos de izquierda? Y bueno, un poco la idea es empezar a discutir las situaciones, lo que está ocurriendo básicamente en todos los países de América Latina en los últimos 10 años en comparación a lo que venía siendo. Entonces tenemos un montón de panelistas, 5, así que van a hablar un poquito y después vamos a dar lugar al debate. Así que vamos a empezar con María Dantas, que es activista brasileña y militante de Marzo 21 en Barcelona. María. Hola. No empieces a contar, que tengo el cronómetro. Tengo el cronómetro. ¿Tienes el cronómetro? Sí, ya te puse un minuto más. Vale, bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, me gustaría recordar que esta semana, hace pocos días, han matado, porque para mí no ha sido un suicidio, ha sido un asesinato, de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria de las grandes ciudades, en este sentido en Barcelona, a la compañera de lucha Sista Sin Dinero, que la hemos despedido esta mañana, de aquí de La Llanela. Y es un día muy, muy triste, muy emotivo, pero también muy reivindicativo hoy para todas las personas que la hemos conocido y hoy la hemos despedido, ¿vale? Estoy tomando mi tiempo para decir estas palabras de la compañera Cindy. Y ya que hablo también de la compañera Cindy, me gustaría decir que Marielle, Amanda, Marielle presente, Mestre Moa presente, a Luísio Rodrigues presente, son personas que fueron asesinadas en Brasil, sea por las milicias de Brasil, los poderes institucionales, el coronelismo, el tenetismo, los sicarios de Brasil. Bueno, ya sabéis todos que Bolsonaro ha ganado las elecciones en Brasil con un 55%. En Brasil somos 210 millones de habitantes, solo 147 millones de personas pueden votar. Bueno, solo. De estos 147 millones, un 55,3 me parece, optó por Bolsonaro. Tengo poquísimo tiempo para hablar. La idea es hablar del papel de las izquierdas en la victoria de Bolsonaro, ¿no? Bajo mi punto de vista, bueno, haciendo sin céntimos de lo que es Brasil, ¿no? Brasil es una forma de Estado y gobierno. Brasil es una república federativa. Brasil hace poquísimo tiempo que abolió la esclavitud. Brasil es uno de los países más racistas del mundo, donde la mayoría poblacional en cantidad de personas es afrodescendiente, pero la población afrodescendiente de Brasil es una minoría social, y mucho de lo que está pasando actualmente con este subidón que ha dado, ¿no? la extrema derecha en Brasil, viene de esta sociedad esclavista que aún persiste en mi país y en muchos países del mundo. Bajo mi punto de vista, este es una de las principales causas, una sociedad racista. Las izquierdas, bajo mi punto de vista, sí que han tenido culpa. En primer lugar, porque no han hecho la mea culpa. Las izquierdas han seguido bastante las causas identitarias. Es muy importante, ¿no? Seguir unas causas, unas pautas identitarias, todo lo que sea luchar contra el racismo, la LGTBI-fobia, la xenofobia, luchar bastante por los derechos de las minorías, pero las izquierdas brasileñas han dejado dos puntos muy importantes en manos de la derecha y de la ultraderecha, que son los puntos de la seguridad y el punto de la anticorrupción. Estos dos puntos fueron captados por la derecha liberal y
en los últimos meses por la extrema derecha de Jair Bolsonaro. Bueno, para que sepáis quién es Jair Bolsonaro, es un chaquetero, una persona que lleva casi 30 años en la política. En estos 28 años, solo 2 proyectos de ley de Jair Bolsonaro fueron aceptados. Es una persona que jamás ha hecho nada, ni en Río de Janeiro, que era diputado por Río de Janeiro, ni cuando pasó por 8 partidos políticos, Jair Bolsonaro. De hecho, toda su campaña se hizo en base a una pauta moral, familia, una pauta militarista contra las violencias en Brasil, y una pauta económica, ¿no? Hacer Brasil grande otra vez, no sé si os suena. Entonces, en este punto de vista, Jair Bolsonaro, en el inicio de este año, dejó su partido, el partido de casi toda la vida, el PP, que por cierto es el partido proporcionalmente, no lo digo yo, dice la justicia brasileña, con mayor número de imputados en la operación Lava Jato en Brasil. Dejó este partido para cambiar la cara, hacer un lavado, entró en el partido PSL, que es el partido que está ahora, una amalgama de gente, de outsiders, que así ganó Bolsonaro, como un outsider antisistema. Y en este partido que está ahora, junto con el partido que estaba antes, estos 2 partidos son los líderes, proporcionalmente, por supuesto, porque son partidos pequeños comparados, por ejemplo, al Partido de los Trabajadores, en casos de corrupción, en gente imputada, con lo cual la pauta de Bolsonaro anticorrupción es una falacia. La pauta de Bolsonaro por la familia también es una falacia. Y la pauta de Bolsonaro por la economía, considero que también es una falacia, porque es un programa de gobierno absolutamente entreguista. Me quedan 2 minutos, me parece, ¿no? 4. Vale. ¿Cuánto? 4. 4 minutos. Vale. Es una pauta absolutamente entreguista. Una cosa interesante que se ha hecho en Brasil, que es que Bolsonaro ha conseguido poner en la cabeza del brasileño medio y de la brasileña media que el problema de Brasil es la corrupción, cuando el problema real de Brasil es la desigualdad social. Estadísticamente, si vemos, estadísticamente cuando hablo de dinero, ¿no? Lo que ha dejado la corrupción en Brasil, y no solo del PT, PT está en el 8º lugar en casos de corrupción investigados, 8º lugar. Y lo que hace, por ejemplo, la evasión fiscal en Brasil de las grandes riquezas de Brasil, la diferencia es astronómica. Pero con unos medios de comunicación cada día, ¿no? En las mentes de los brasileños, hablando de los casos de corrupción. En Brasil hay un problema de lawfare impresionante, que es la judicialización de la política y la politización de la justicia. Caso flagrante y comprobado es que el mismo juez que Sérgio Moro, el investigador mayor de la República Brasileña, que puso Lula da Silva en la prisión, o sea, Lula tenía 60% de opción de voto, ¿no? Ganaría seguro Bolsonaro, digo yo. Lo puso en la prisión y 6 días después de Bolsonaro ganar las elecciones aceptó el cargo de superministro. Super, no lo digo yo, es verdad. Tendrá 2 ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Social, que por cierto, Amanda, no sé si lo sabes, tengo una compañera aquí brasileña. Ayer, sabéis que Río de Janeiro está bajo intervención federal, intervención militar federal. Ayer, bajo decreto presidencial, otro estado brasileño ha sufrido una intervención federal, Roraima, por donde entran todos los refugiados de Venezuela a partir de ayer. Ojo con Brasil, ojo. Dejo muchas cosas en un minuto, no puedo hablar de Brasil realmente en un minuto, pero dejo el tema abierto. Las izquierdas
Creo que en este sentido deberían mirar mucho más no solo las causas identitarias, que son absolutamente imprescindibles, pero tratar temas, abrir espacios para personas no tan politizadas, bajar un poco, abrir un poco el lugar de fala, que decimos en Brasil, hablar con la gente que ve las telenovelas brasileñas, bajar un poco el academicismo, ir a las calles, hablar más con los movimientos sociales, y en este sentido sí que PT tuvo muchísima culpa porque se olvidó bastante de sus bases. Y en este sentido, ahora ya me quedan 30 segundos, se ha hecho un frente popular desde, lo propuso Boulos del PSOL, partidos políticos de izquierdas, movimientos sindicales. Es importante recalcar que casi la mayoría de los sindicatos de Brasil está en manos del PT, son más de 3.000 sindicatos, o sea, casi el 70-80% están en manos del PT. Movimiento de los sin tierras, movimiento de las mujeres, aquí tenemos a Amanda, la compañera, las mujeres que nos hemos juntado para decir el no. Me dejo muchas cosas, pero espero que hagáis muchas preguntas y que digáis muchas cosas. Gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar a Bárbara Perucci, activista argentina que vive aquí en Barcelona. Bárbara, todo tuyo. Bueno, mientras María hablaba y iba diciendo papel responsable de la izquierda en Brasil, yo iba haciendo muecas porque justamente lo que yo vengo a exponer es que Argentina, si no sabe recorrer el camino hacia atrás y volver a recapitular, va a acabar igual posiblemente. Ahora mismo venimos de, ya hace 3 años que gobierna la derecha neoliberal, en este caso, el gobierno de Macri, veníamos del kirchnerismo, 12 años de kirchnerismo. Los 12 años del kirchnerismo, para resumirlo rápido, se hicieron muchos cambios a nivel de reformas sociales, pero el último tramo, por no entrar, no voy a profundizar en eso, pero el último tramo, digamos que Cristina Kirchner estaba tomando un cariz muy maternalista. Si hablamos de paternalismo, también podemos hablar de maternalismo, que es lo mismo. Ella estaba empezando realmente a hablar solo para quienes la estaban votando, ¿no? Y se estaba olvidando, por supuesto, como ella ha señalado, es que está muy ligado, es que como en Brasil se olvidaron de la seguridad, se olvidaron del tema de la corrupción. De hecho, el kirchnerismo está siendo investigado e imputado por temas de corrupción también, pero no quiere decir que los que están ahora sean unos hermanitos de la caridad, porque también tienen sus casos. O sea, realmente la corrupción en Argentina ha sido como el pan de cada día, ¿no? Al final, cuando Macri lleva 3 años y sigue hablando de herencia, y lo que ha hecho es no solo no corregir ciertas trayectorias, ciertas normativas que estaban muy bien, se podrían haber corregido un poco para que no tendieran al aislacionismo, pero corregir. Una cosa es deshacer, empezar a privatizar el país otra vez, empezar a hacer políticas para las empresas privadas y además abrir la puerta para que entre todo de fuera, y lo que pasó fue que el sector económico se primarizó. Volvemos otra vez a tener solo 3 o 4 pilares endebles y la industria ya ha muerto otra vez. Estamos otra vez en el FMI, realmente parece que hubiéramos vuelto a los 90. Inflación y todo. Y en el medio sale un personaje que había estado con el PRO, que es, digamos, el partido de Macri, que se llama Alfredo Olmedo, y este hombre habla de sacar a los militares a la calle, habla de que tengan armas, la gente, que se tiene que defender, que la policía. Este hombre ha sido el único que se ha acercado a la iglesia evangelista, que, digamos, tiene bastante proyección. Ha sido la única persona, o sea, la izquierda no se está acercando a esta iglesia que aglomera a mucha gente. Ha ido él, y va con el pastor al lado y lo está usando como arma arrojadiza. Entonces, yo vengo de ahí hace poco, que he estado de vacaciones visitando familia, amigos, y he llegado a escuchar gente diciendo que hace falta razzias. Y cuando escuchas estas cosas, esta persona se está calentando motores. Este hombre viene con mucho dinero, tiene un jefe de campaña bastante potente y está como calladito,
pero cuando sale en la televisión va diciendo la suya, muy correcto él, pero es bastante grave porque se empiezan a oír voces de que dicen es que Olmedo piensa en nosotros, es que Olmedo... Y entre tanta polarización que hay en Argentina, porque tenemos lo que es la derecha neoliberal y los 5, 6 o 7 peronismos, que no se ponen de acuerdo. Es que es un país que llega a ver peronismo de izquierda y peronismo de derecha, no se entiende. O sea, no, creo que ni en 30 años vamos a saber explicar por qué. Entonces la izquierda lo único que hace es, ¿qué hace? Tirarse piedras sobre el tejado unos del otro, no ponerse de acuerdo, no bajan a hablar con la gente. El movimiento sindical es bastante fuerte, pero no está del todo unido tampoco, porque hay muchos paros, muchas acampadas, manifestaciones hay, pero para aburrir todos los días, en todos lados, pero no hay un movimiento unido. Y la gente que ha votado mal, que hay muchos que se empiezan a arrepentir, que me lo han llegado a decir a mí, pero no salen a la calle, siguen mirándoselo como es que van los de la Cámpora, y van los de Kirchner, y van estos, y van el otro, y no entienden que el tema es que estamos todos igual de jodidos, y que igual la gente debería unirse porque no hay representación a nivel político, no existe, están peleándose por los porcentajes ahora. El año que viene hay elecciones y habría que estar atentos a ver en qué acaba la cosa. Bueno, ahora vamos a escuchar a Yerling Aguilera, activista de la Caravana de Solidaridad Internacional con Nicaragua. Sí, cada uno está hablando un poco diferente porque es lo que quería, no porque yo se los esté imponiendo. Pero bueno, era su voluntad. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo quiero contar un poco esa narrativa del cementerio de los gobiernos progresistas, porque creo que ahorita mismo Nicaragua es como ese epicentro pues, de lo que ha representado pues, lo que yo llamaría como un fraude, una traición sobre toda esta narrativa de los gobiernos del socialismo del siglo XXI. Nicaragua tiene como ciertas particularidades que pues ahorita voy a pecar de reduccionista, pero voy a tratar de resumir, sobre todo en términos sociohistóricos, lo que ha pasado o lo que ha, mejor dicho, consolidado un gobierno dictatorial, y pues luego Ana va a tratar de aterrizar lo que está pasando ahorita. A los inicios de 1990, Nicaragua está saliendo de casi 10 años de una guerra civil en la cual pues tuvo participación los Estados Unidos, y prácticamente pues se enfrenta en una encrucijada, seguir siendo un movimiento de masas combativo hasta en las calles o convertirse en un aparato electoral. A mí me parece muy ilustrativo esta parte, hay un documental que se llama Nica Libre, que está en YouTube, lo pueden buscar, en el cual le preguntan a Humberto Ortega, que en ese momento él era el director del ejército y que también jefe del ejército, y que también es hermano de Daniel Ortega, que es el actual presidente, le preguntan que qué piensa de los ricos y los pobres. Entonces le preguntan eso porque él fue uno de los beneficiarios de la piñata. La piñata en Nicaragua fue un proceso de apropiación por la cúpula sandinista, en el cual pues se quedan amasando grandes propiedades y pues un gran capital, con la justificación de que el partido necesita recursos para ir adelante. Pero claro, termina la cúpula, entonces le preguntan que qué piensa de los ricos y los pobres, y él dice, la riqueza y la pobreza es como un estadio de fútbol, donde pueden caber 100.000 personas, pero hay un palco donde solo caben 15. Entonces nosotros somos como esos 15 que está en palco, y el pueblo se tiene que conformar con ver el partido. Entonces esto es como una ilustración de todas esas, de cómo el Frente Sandinista en algún momento se desprende de toda esa narrativa combativa, sobre todo de la lucha de clase, y de la crítica también que en algún momento abanderó sobre las élites, sobre la burguesía, sobre el rol que le competía a la clase trabajadora, sobre todo en la construcción pues, de esa utopía que era la nueva Nicaragua, pero que en ese momento pues, estaba en una gran disputa, sobre todo porque el Frente Sandinista había perdido las elecciones en 1990 y Nicaragua se encaminaba sobre ese tren de las políticas de ajuste estructural a partir del consenso de Washington que ya había pasado en los 80 en Chile. Entonces prácticamente tenemos un giro de un partido pues, que tiene una herencia revolucionaria, y aquí quiero retomar un concepto que a mí me parece pues, muy revolucionario, que es el concepto de la soberanía, que la soberanía es un concepto que alimenta a Augusto César Sandino, que es como el ideólogo de alguna forma del Frente Sandinista.
Entonces, Augusto César hablaba de la soberanía en el sentido como más republicano, de que el pueblo es el soberano, el pueblo es el que elige, pero también la soberanía como la autodeterminación que tienen los pueblos, sobre todo frente a la injerencia extranjera, porque pues no hay que olvidar que Sandino tuvo una larga lucha, sobre todo pues contra de los Estados Unidos, y pues Nicaragua fue uno de los grandes países azotados en 1927 hasta el 34, cuando terminan de instalar pues la dictadura somocista. Entonces, yo lo que sostengo es de que el Frente Sandinista, o mejor dicho, el orteguismo, con la cabeza del hombre fuerte, del macho, del caudillo, de Daniel Ortega, lo que ha hecho ha sido un golpe constante al sandinismo, que ha terminado sacrificando todos los ideales del programa histórico del sandinismo, los que han leído, porque sacrifica la soberanía, por ejemplo, a favor de lo que son las concesiones al capital transnacional, al capital de tipo extractivista. Un ejemplo bastante claro es la concesión que hace el Estado nicaragüense a una empresa de capital chino, que es una empresa de maletín, cuyos activos están en un paraíso fiscal, y le concede el país por 100 años y prorrogable, en una especie de enclave económico en el que están exentos de todo tributo, de todo impuesto nacional, y en el cual también la misma empresa es una entidad que está por encima del Estado, porque en caso, por ejemplo, que no se construya el canal, el Estado tiene que indemnizar a esa especie de empresa de maletín. Además, la concesionaria tiene la capacidad de instalar una especie de campo de concentración de trabajo en las cuales las leyes laborales no son aplicables a ese espacio. Es una especie de zona de enclave o ciudades modelo, también como se le conoce, que han sido instaladas también en Honduras, donde el Estado prácticamente no tiene ninguna capacidad de intervención y la concesionaria pues tiene los derechos de expropiar también cualquier espacio del territorio nacional. Esta concesión activa un movimiento, que es el movimiento campesino, que ha estado bastante combativo desde hace 5 años, porque el movimiento campesino, que está compuesto en su mayoría por el campesinado, valga la redundancia, está amenazado frente a los desplazamientos que implicaría una posible expropiación de sus tierras, porque ellos no fueron sometidos a consulta ni a ninguna figura en la cual ellos pudieran participar de todo este proceso de concesión. Lo otro también es que en esa entrega de la soberanía que hace el orteguismo, también termina abriendo puerta al capital nacional a partir de lo que ellos llaman como la competitividad. Entonces, en esa puerta de la competitividad, sobre todo en alianza con el capital local, con las oligarquías nacionales, montan toda una estructura de una especie también de paraíso tributario en la cual estas empresas pues están exentas de muchos pagos de impuestos nacionales, porque resulta que Nicaragua es uno de los países de Centroamérica que tiene la mano de obra más barata. Entonces, en nombre de esta competitividad y esta inversión, también se terminan descabezando casi todos los sindicatos, los pocos sindicatos que habían de trabajadores, y la clase trabajadora, en teoría y en la práctica misma, está en una orfandad, porque los mismos sindicatos que en algún momento estuvieron acompañados del sandinismo pues están descabezados, pero además porque muchos de ellos pasaron a ocupar cargos en la Asamblea Nacional, una especie de congreso. Esto termina desmovilizando los movimientos de las calles. Hay otro ejemplo bien emblemático. Por el 2016 hay una maquila donde las y los trabajadores se alzan demandando acceso a agua potable, producción adecuada a la capacidad humana que ellos y ellas tienen, y lo que hace el gobierno es desplegar a un grupo policial para que los sofoque, y muchos de ellos y ellas pues enfrentan procesos judiciales por atentados, por vandalismo, etc. Entonces, todas estas cuestiones, aparte de lo que se podría sumar como la represión a los movimientos antimineros, porque en Nicaragua pues prácticamente mucha parte del Estado está en concesión a empresas mineras, pero entonces lo que hace el orteguismo, sobre todo con esta figura del caudillo, es prácticamente satanizar e inmovilizar todo movimiento que cuestione la narrativa del desarrollo capitalista al final de cuentas. Entonces termina sacrificando los derechos de la clase trabajadora, los derechos de las comunidades indígenas, los derechos de los campesinos y hasta los mismos derechos de las mujeres, porque en el 2006 pues el Frente Sandinista, todavía no está en el poder, pacta los derechos de las mujeres, penalizando el aborto terapéutico en alianza con la Iglesia Católica y los partidos más reaccionarios de Nicaragua. Entonces, todos estos elementos que aquí de forma reduccionista les ilustro, es lo que terminan consolidando
un Estado fascista que actualmente pues lleva más de 550 asesinados y asesinadas, más de 500 personas presas y presos políticos, más de 1.200 personas desaparecidas y más de 45.000 personas en el exilio, porque se levantaron precisamente en contra de todas estas políticas que terminaron profundizando un modelo de pobreza, un modelo extractivista y un modelo de exclusión, en el cual la gente pues fue acumulando una serie de malestares y pues que no encontraron una salida ni una gestión en este gobierno que en el discurso era de izquierda, pero en la práctica pues era de talla neoliberal. Entonces, para mí el aprendizaje de todo esto, lo que puedo decir de todo esto, es de que la izquierda no es una esencia, obviamente, y que se es en la izquierda en la práctica o no se es. Gracias. Bueno, vamos con Ana Alcalá, que es activista en Solidaridad con Nicaragua y sindicalista. Bueno, eso. Cuando quieras. Hablo un poco lo que ha vendido el gobierno de Nicaragua, lo que ha querido vender y lo que mucha de nuestra izquierda se está tragando, es que lo que ha pasado ya es muy parecido a Venezuela o a Cuba, en que hay una ultraderecha que quiere atacar la soberanía del país. Yo no me atrevo a hablar ni de Venezuela ni de Cuba porque viendo las informaciones que me han llegado de Nicaragua, o sea, gente de izquierdas en que supuestamente yo debería confiar en lo que dicen y me cuentan cosas de Nicaragua que está claro que no es así. Entonces me ha dado mucho miedo informarme sobre Venezuela, sobre otros lugares, porque tengo claro que no es lo mismo, porque en Nicaragua hasta el 19 de abril, que fue cuando se todo, la derecha estaba desactivada, no tenía poder de convocatoria, existían los partidos, pero en unas elecciones nunca hubieran ganado nada. Y lo que sí ha pasado es que, bueno, a raíz de todo eso, que ya se veía venir desde hace muchos años, como desde la izquierda no se ha querido ver que el Frente no era un partido de izquierdas, que hablaba mucho anticapitalismo, y los gringos y el imperialismo y no sé qué, pero en la práctica, como dice Jerry, no están haciendo esas políticas. La izquierda no se ha querido creer eso, no se ha querido informar, siempre ha seguido apoyando a Ortega, ¿no? ¿Qué pasa? Que la población estaba un poco como... Había movimientos feministas, los campesinos, los pensionistas, pero todo como muy disperso, ¿no? No hay, yo creo que ahora, todavía hoy en día, no hay una opción política que se pueda presentar en las elecciones para ganarlos, pero no sé, supongo que se está articulando eso. Y, bueno, que me lío un poco. Lo que quería decir es que la falta de crítica de la izquierda, que antes de criticar las cosas hay que estar informado. No se puede decir, ay, ha ganado Frente en Nicaragua y por fin otra izquierda en Latinoamérica. No, es que no es de izquierda, no tiene nada que ver con otros países. No podemos conformarnos en decir, eso de izquierda ya está todo bien. Tenemos que ser críticos porque lo que está pasando es que ahora sí la derecha se está aprovechando, se está reagrupando y están empezando a tener cabida dentro de algunos movimientos que se están formando. Ahí la UNAP, por ejemplo, nació hace unos meses, que eran como 40 movimientos diferentes, 40 movimientos sociales que se unieron para hacer frente a Ortega. ¿Qué pasa? Que aquí ya el COSEP, que son los empresarios, ya se han metido en la UNAP. Ya están diciendo esto sí, esto no, estas protestas sí, estas protestas no, ya se están introduciendo en las luchas populares. Creo yo que por suerte los movimientos saben repeler mucho a esa derecha, tanto los partidos liberales como los empresarios lo saben repeler muy bien. Pero es un peligro que cada vez es más fuerte y que, bueno, nada, que tenemos que ser capaces de criticar, porque yo no me he encontrado a nadie que defienda a Ortega, que los hay, de la izquierda, no me he encontrado a nadie que no sepa justificar las políticas que está haciendo desde el 2006 para acá. Vale, para terminar tenemos a Andrew,
presidente de Marxist Unions and Periodic Issues. Buenas noches. Yo primero de todo quiero decir que nosotros como socialistas tenemos que siempre defender las reformas que vienen y somos los mejores. Empezó el gran cambio en América Latina que ganaba Hugo Chávez en Venezuela, las elecciones en Venezuela. Chávez, que creo que cuando hablamos de América Latina, creo que era casi una de las cosas, las reformas más radicales a nivel de América Latina en comparación quizás que el Partido Trabajadores en Brasil o kirchnerismo en Argentina. Pero creo que todos estos gobiernos y estos movimientos, en muy poco tiempo, tienen unas cosas en común. Es decir, que fueron intentos de hacer reformas dentro del mismo sistema capitalista, sino cambiar todo. En el caso de Venezuela, por ejemplo, del gobierno de Chávez y aún peor con Maduro después, ha dejado en las manos de la clase capitalista el control de los importantes sectores de la economía y también Maduro más allá ha empezado de atacar también sus propios apoyantes, la gente que han tomado la calle de defender Chávez en 2012 cuando la sección de los capitalistas que quería sacarlo y había cientos de miles de gente que tomaba la calle de los barrios pobres en Caracas, de la clase trabajadora para defender a Chávez contra la derecha. Yo creo que tenemos que intentar de ofrecer una visión de socialismo desde abajo, que no depende, que cada uno de estos gobiernos tenía una visión de hacer reformas desde arriba y que la gente de estos propios países simplemente sean observadores de los procesos en estos cambios. Y creo que ahora podemos ver en el caso, por ejemplo, de Brasil, el fracaso de este socialismo desde arriba. Con Bolsonaro ganaron las elecciones en Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, creemos que yo creo que tenemos que buscar otra manera de luchar. Obviamente tenemos que juntar contra toda la gente que tiene ilusiones en el Partido de los Trabajadores en Brasil, por ejemplo, luchar contra Bolsonaro, etcétera, etcétera, pero también tenemos que tener una visión independiente, uno que dice que tenemos que ir más allá de estas simples reformas, tenemos que cambiar todo el sistema capitalista y creo que ya tengo tiempo. Ya está. Bueno, ahora si les parece empezamos el debate, así que si tienen comentarios, preguntas, cualquier cosa que quieran aportar, No es debate, pero son dos curiosidades de los países que han hecho. Yo hace años que digo que si algún día entiendo el periodismo, me ayudará a ser un poco más feliz. Porque no he entendido nunca nada. No, nosotros tampoco. Y otras de Nicaragua, que al principio, con la revolución, con la guerra, cuando mataron a Somoza, lo echaron a la basura. Y eso me dio una gran alegría. Y si hubieran hecho igual con Franco, ya no teníamos problemas de ese tipo. Lo echaron a la basura. Por falta de mí. Sí. Eso fue una muy buena idea. Sí.
¿Comentarios? Hay una cosa objetiva detrás de la polémica, que es la economía, que creo que tenemos que poner este factor para entender una cosa. Que tanto los éxitos y el fracaso de la izquierda y ahora lo que viene, tiene que ver con la fase que estábamos en la economía. La fase de las reformas, especialmente en Brasil, tenía que ver con la ventana de oportunidad a nivel global, los precios del petróleo, los precios de las materias primas, cómo habían subido. El petróleo durante el poder de PT subió de 30 a 150 dólares. Estábamos en esta explosión y esto daba espacio, daba oportunidades primero para poder hacer las reformas, pero al mismo tiempo tener la falsa ilusión, la impresión que puedes tenerlos todos contentos. Los capitalistas contentos porque, mirad, aquí tenemos exportaciones, empresas chinas que vienen, que hacen inversiones, y el PT podía tener su base contenta de que, mira, yo amplío los derechos, los salarios y bla, bla, bla. Esto era una fase y vino a terminar esa fase con la crisis y se terminaron las ilusiones de que los BRICS iban a ser una excepción. No era una excepción porque forman parte de un sistema global capitalista. Y cuando ganó las elecciones, las últimas, Rousseff, les ganó con un programa progresista, pero dentro de poco quería pasar el ajuste. Y ahí la segunda parte, para ver qué quiere hacer la derecha ahora. La derecha no estaba contenta, no podría... no estaba segura que el PT, que no solo el PT, fuerzas, la izquierda o democracia, como quieres llamarlo, es capaz de hacer este giro. No es que tenían dudas que no quieren hacerlo, quería pasar el ajuste, Rousseff, pero no eran capaces de someter tanto las resistencias y el movimiento por las conexiones que tienen estos partidos o sea, querían algo más brutal y por eso decían no eres capaz de hacerlo y empezó el machaque y empezó. Ellos ahora tienen todo esto a hacerlo, conseguirlo, o sea, dicen, ahora, pero es difícil, primero porque tienen las resistencias, siguen ahí, el movimiento en Brasil no está todavía ahí, lo tienen por delante, darle la lucha para ganarlo. Y segundo, ¿por qué la economía sigue como era? Situación peor, tiene que afrontarlo. Bolsonaro puede ser, y Macri puede ser amigo de Trump, pero la política de Trump cierra el comercio global, y esto para Brasil y para Argentina no es tan fácil, cuando son países que se basan en la expansión del comercio global. David, ¿quieres decir algo? Sí, con Nicaragua creo que evidentemente hay que dar solidaridad a la gente que está luchando contra el régimen actual y esto. Hay un debate dentro de esto, además, que gente que dice, pues, esto no es la revolución sandinista. Ortega ha traicionado la revolución sandinista. Yo creo que para mí es importante ir más allá de esto y ver cómo lo que fue la revolución sandinista llegó a la piñata y llegó a todo esto. Es que no es que hay una ruptura y Ortega hace un trasplante de ánimo, sino que hay una lógica que viene de una revolución contra, siempre me digo, Batista fue Cuba, Somoza, contra Somoza, y un paso adelante y avances y tal, pero desde un grupo pequeño que llega a ser los que mandan en Nicaragua. En nombre de las masas, pero en Europa tenemos mucha experiencia de gobiernos de izquierda que gobernarán en nombre de las masas y al final se olvidan la parte de las masas y siguen los bolsillos. Lo de la revolución sandinista, como digo, un paso adelante, pero con muchos problemas. Esto viene décadas después de lo de Cuba, que fue un proceso más radical, si queréis, en términos de cambios económicos y demás, pero la misma dinámica de un grupo minoritario, abogados, médicos, etcétera, que se hacen con el poder y mandan en nombre del pueblo, que milagrosamente quiere seguir teniendo el mismo dirigente haciendo discursos interminables durante décadas y después su hermano. Entonces yo creo que a la vez de apoyar a las luchas sociales en Nicaragua,
hay que pensar que el problema, un poco como se ha comentado el problema es de la visión de cómo se puede cambiar la sociedad, cómo se puede conseguir un avance social. Y puede haber reformas de un gobierno u otro, pero un cambio real, digamos, o un cambio duradero, solo vendrá desde la lucha desde abajo. Y los atajos, de que, bueno, con armas y tomemos el poder, lo arreglamos desde arriba, al final acaba en esto. Lo del PT surge de lucha social, lucha popular, pero al final, bueno, hemos visto nuevos partidos alternativos como Podemos y Syriza que han hecho lo mismo que PT, pero en 2 años y no en 20. No hay alternativa a la lucha desde abajo, porque la alternativa significa que una minoría se eligen los mandantes, los en poder, y si no es corrupción directamente económica, sí que es abandono de los principios. Y por eso en Marx 21 siempre insistimos en los sofismas de abajo. Solidaridad con las luchas, solidaridad con Lula y Dilma frente a los ataques de la derecha. Pero una solución real no vendrá de unos pocos dirigentes, solo puede venir de un movimiento unitario desde abajo con la clase trabajadora en su centro, pero también todos los grupos oprimidos a la vez. Más preguntas, comentarios. Vamos a hacer preguntas también a alguno de acá. Hay una oportunidad única para hablar con gente de muchos lugares de Latinoamérica. Yo puedo Hay otro comentario. A ver, nadie ha hablado de Bolivia, y en Bolivia también hay un movimiento que se está como levantando un poco bastante contra Evo Morales. Evo Morales hace tiempo ya que está en el poder y, o sea, lo que no me puedo negar es que Bolivia ha mejorado muchísimo durante todo este tiempo. Y lo que quería comentar es que hubo una manifestación, una marcha que estaba encabezada por una mujer allá en Bolivia de la oposición y que una representante del partido de Bolsonaro le fue a dar el apoyo. O sea que para ver quién es de esta oposición en Bolivia, ¿no? Que más o menos es también extrema derecha. Bueno, respecto de Bolivia, yo mucha información no tengo, pero el tema es que lo que sí me ha llegado, digamos que Bolivia, claro, el tema es que al final se ha transformado en un país emisor de ciudadanos, de gente, se están yendo también, ¿vale? Entonces, claro, si se reduce la población, pues igual puedes hablar de que hay una mejoría, pero si se tienen que ir, porque no sé, eso por un lado. Y luego, sí que me ha llegado también que el movimiento indígena pues está un poco de contrapunto con Evo Morales, porque él siempre hace bandera de que él viene de este sector, pero claro, la población indígena dice que él no puede tomar la palabra por todos, que no es la manera de hacer de sus países. Entonces igual él se ha puesto también un poco como portavoz de lo que yo digo es lo que piensa todo el mundo, y a lo mejor hay que revisar un poquito si... Lo único que también, o sea, la población indígena es mayoría, un 60% es población indígena. Y lo que sí es que, o sea, el racismo antes estaba en la calle, continuamente. En cambio, desde que está Evo, está cambiando mucho. Sobre todo la población indígena ha recuperado mucho la autoestima, y esto es muy importante. O sea, esto es uno de los pasos que ha hecho que el país mejore, la autoestima de los pueblos indígenas. Eso ha sido así. ¿Y alguien quiere hacer algo? Yo quiero comentar algo. No, perdón. Antes de que comience la Yerni va a ser ruta. Quiero cuestionar a la izquierda, pero cuestionar a la izquierda de aquí. Sí, más que todo por cuando vos planteas a veces que te solidarices con un pueblo y ese pueblo está siendo reprimido y que hay muertes en ese pueblo, y cuando hay un esquema, ¿sí? Y cuando te tocan esa izquierda, lo hablo por Nicaragua, entonces, y no se quieren mojar, es allí la cuestión. ¿Qué pasa cuando te cuestionan esa izquierda? Y aquí ha pasado, aquí pasa, y yo lo he vivido, lo hemos vivido, sobre todo las compañeras de Nicaragua lo hemos vivido. ¿Qué pasa cuando realmente te tocan esa izquierda, que es la que vos soñás, la que vos pensás esa tan soñada? Es ahí cuando nosotros nos comenzamos a cuestionar. Entonces, a veces pues tenemos que reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Qué es la izquierda para nosotras?
porque la izquierda deja de ser izquierda realmente cuando comienzan a lesionar derechos fundamentales, sobre todo cuando te privan de la muerte, en este caso como Nicaragua. Entonces, aquí, por lo menos, sabemos que algunos partidos políticos, un partido político, sobre todo, no se ha querido mojar, sobre todo con el tema de Nicaragua. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué la izquierda no se quiere mojar, en este caso, en el tema de Nicaragua? Entonces nos podemos cuestionar en este caso, ¿por qué no se quiere mojar? No, iba a ser No, primero. Sí, primero terminamos con Nicaragua, digamos. No, yo pues, así como partiendo de los comentarios que siguen, a mí lo que me parece paradójico es que los gobiernos del signo progre han terminado haciendo el trabajo sucio de las transnacionales, sobre todo porque ya las transnacionales en Latinoamérica no necesitan tanto partir de la lógica de la privatización del espacio, porque lo que les interesa al final es como controlar un poco la ruta de comercialización, porque es a través de donde se generan los excedentes, pero este trabajo sucio que implica, por ejemplo, reprimir comunidades indígenas, reprimir comunidades campesinas, profundizar la pobreza, porque la pobreza también se profundiza a través con los modelos extractivistas, a partir del desplazamiento, de privatizar, por ejemplo, el acceso al agua, de la contaminación del agua, a partir de las enfermedades también, porque muchos de los químicos que se utilizan, sobre todo en las minerías de cielo abierto, terminan contaminando los mantos acuíferos, y este trabajo sucio lo han terminado haciendo los gobiernos progres, sobre todo a partir de la desmovilización de muchas expresiones colectivas. Ha pasado en Bolivia, ha pasado en Ecuador, ha pasado en Venezuela, ha pasado en Nicaragua, ha pasado en el mismo Salvador, y la característica de este gobierno es que bajo la letanía neoliberal de que a partir del extractivismo, de abrir las puertas a la inversión transnacional, pues vamos a salir de la pobreza, pero lo que se ha terminado consolidando y profundizando es ese modelo de pobreza, sobre todo a partir del despojo, o sea, del despojo de la tierra, porque en Latinoamérica, sobre todo las comunidades indígenas y campesinas, o sea, la tierra no solo es la propiedad privada, sino que la tierra también es como esa fuente de sentido, de significación, de la transmisión también, o sea, del sentido de la herencia, de dejarle tu tierra a tus hijos e hijas, porque es la tierra que has trabajado, pero también porque es la tierra que te da de comer. Entonces, el distanciamiento también de muchas de estas comunidades, de muchos de estos grupos, con la misma izquierda y con estos gobiernos es legítima. O sea, porque ha habido una avanzada, nosotros hablamos, sobre todo desde las izquierdas, hablamos de la avanzada neoliberal, de la avanzada de la derecha. Ahorita en Andalucía, pues hay una mayoría en las elecciones de derecha, pero no hablamos también de cuál ha sido la avanzada o las consecuencias de estos gobiernos progres, sobre todo en la vida inmediata de las personas, en la vida inmediata del campesino, de la campesina, de las comunidades indígenas, de los derechos de las mujeres, y me parece que ahí también estamos fallando porque hemos descuidado un poco el análisis del impacto real sobre la vida de las personas que tienen, por ejemplo, estas políticas que al final del día son neoliberales, pero con la narrativa progre de que a partir de estas políticas pues vamos a salir de la pobreza. Entonces, y sobre todo también porque en los gobiernos progre y sobre todo con la profundización de las políticas extractivistas han habido asesinatos y nosotros nunca hablamos de los asesinatos. O sea, en Nicaragua, desde antes del 2018, ya había persecución, ya había ejecuciones extrajudiciales en el norte, ya había represión a las comunidades campesinas. En Ecuador también ha habido gente presa, sobre todo los movimientos que han salido a las calles para rebelarse con esas políticas que al final terminan empobreciendo a los más. Y nosotros hemos descuidado también esa parte que me parece que es innata de la izquierda, la parte humana, que no está medida tanto por los intereses, porque la derecha, los neoliberales se pueden unir o pueden conjugarse a partir de los intereses. A nosotros se supone que nos unen cuestiones más éticas, como la humanidad, la defensa de la tierra, la defensa de la vida, pero lo hemos descuidado. O sea, ha sido una narrativa que me parece que ha salido del centro de la izquierda y que es vital, sobre todo para levantar esa bandera ética de lo que debería de ser las reivindicaciones, sobre todo para la mejoría de los pueblos que históricamente han sido excluidos. No has hablado de Colombia. Colombia es uno de los países donde más asesinatos han habido. Desde el nuevo presidente, 35 dirigentes
indígenas han sido asesinados. Sí, no, yo hablaba de los gobiernos progres, o sea, de los otros gobiernos también ya tenemos otra radiografía de este rato. Sí. Sí, yo, en referencia a lo que decías tú, de que lo había escrito y no lo he dicho, que de gente, yo creo que hay una parte de la izquierda que está favorable aquí, hablaré aquí, está dando apoyo a Ortega, pero dentro de esa parte hay dos tipos de gente, los que lo hacen por ignorancia, porque lo que comentábamos afuera son gente que se quedó con la revolución sandinista y no han sabido nada más de Nicaragua hasta ahora, hasta que en el 2006 volvió a ganar, que bien, todos contentos. Y es por desconocimiento que ahí yo pienso, infórmate, mira todas las políticas que han ido sucediendo en Nicaragua desde el 2006 y luego justifícamelas desde la izquierda si puedes, que no se puede. Pero y la otra parte, que es la que a mí no la entiendo, es gente que está muy en contacto con Nicaragua desde hace muchísimos años, desde la revolución, gente que sabe perfectamente lo que pasa, que son amigos personales de Daniel Ortega, y que siguen defendiendo. Yo no sé si es una excusa para defenderlo, ser amigo personal, porque yo he roto amistades por eso. Pues siguen defendiendo, no lo entiendo. Y además son gente que dentro de la izquierda catalana son como muy antiguos, no, antiguos en el sentido históricos, ¿no? Claro. Gente histórica de la izquierda que sigue defendiendo eso y que cuando ellos abren la boca la gente escucha y se los cree. Y luego te encuentras tú, que bueno, que conoce a alguien, defendiendo lo contrario y se piensan que eres tú la que no entiendes lo que está pasando. Yo no sé, esa gente, no entiendo cómo esa gente puede seguir defendiendo. Bárbara quería decir después. Yo, bueno, de este mismo sentido, yo un poco hace un tiempo también lo dije en su día. El tema, yo creo que con las izquierdas que informar, o sea, a nivel de partidos de izquierda, que información no les debe faltar si están metidos en todos los movimientos, yo partiría de que igual el tema de señalar a Venezuela, Nicaragua y otros gobiernos es como que les da como vergüenza. ¿Por qué? Porque como la derecha lo señala, y si yo lo hago, van a pensar que soy de derecha y no entienden que lo que hay que señalar es que eso no es una izquierda y que debería señalar claramente lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en todos los países de China, y seguimos con ejemplos, no es izquierda, es un capitalismo de Estado, que no tiene nada que ver con algo de la izquierda, no están haciendo nada por la gente. Es más, salen a reprimir. Entonces, es una vergüenza institucional que tienen estos partidos, que es como que se piensan que van a perder la identidad si señalan las cosas por su nombre. Yo creo que va por ahí el tema. David, ¿quería decir algo? Solo decir que parte de la política del socialismo de abajo es que todo el mundo participe un poco más y no sea solo la mesa delante y unas pocas personas hablando. Anímense, levanten la voz y comenten todo, levanten la mano y comenten cosas. Ahí ya está. Vale. Bueno, os estaba escuchando todas y no hago más que ver señales y avisos de lo que está pasando aquí. O sea, básicamente el panorama es exactamente el mismo. Bueno, o sea, medios de comunicación ya no existen, independientes, que no sean, o sea, tenías El País, que era el gran referente de izquierdas, y es lo que es. Partidos de izquierdas ahora mismo en España yo considero que no hay ninguno, o sea, para mí no se habla ni Podemos, porque PSOE está claro que no es un partido de izquierdas, y Podemos empezó con un ideario que vendía, que era el 15M y todo este rollo, y resulta que no defienden nada, que se hacen una foto con la manita del rey, que presentaron no sé si en diciembre, en junio presentaron, las primeras elecciones fueron en junio o diciembre, las prorrogadas, las primeras, no, da igual. En los dos programas tenían un programa con 400 páginas y un programa con 398 páginas. Redujeron 2 páginas en el segundo programa, en vez de ampliar. Y la palabra república no aparecía más que en el prólogo, una vez mencionada, y después no había nada que desarrollar. Es decir, es un poquito lo que estáis diciendo, ¿no? Partidos como el caso del partido, los sandinistas de Nicaragua, ¿no? Ya solo les queda, o igual que al Partido Socialista, de socialistas solo le queda el nombre. Y a Podemos le queda que dijo 4 consignas en su momento y la gente se las creyó, pero ya es lo que es. Lo que decía, los medios ya no hay medios prácticamente, ya no que sean de izquierda, sino que sean
objetivos o fiables. Te queda el público alguna vez destapa algo, pero es por algún interés, y el diario.es tiene algún periodista que puede seguir, pero bueno, que básicamente está con eso. Luego, y bueno, ya os digo, es que me parece esto todo avisos, y lo que ha pasado en Andalucía es un claro referente de lo que ha pasado con Bolsonaro en Brasil hace nada. Hay elecciones en mayo veremos Vox dónde entra, porque va a entrar en prácticamente todos los departamentos de Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, en Madrid, en Murcia va a entrar seguro, en Valencia probablemente, donde más decisiones va a tener es aquí, en País Vasco como siempre, también, pero vamos, quiero decir que al final es un reflejo de lo que ya os está pasando y que está empezando a pasar aquí, porque ha empezado hace poco. Criminalizar al que piensa diferente, en este caso sobre todo como catalanes o gente que vive en Cataluña lo tenemos bastante asumido, y bueno, pues esto asusta un poco, la verdad que el panorama no pinta muy bien. Y luego, como crítica a la izquierda, tanto española como catalana, como básicamente a la izquierda en general, veo dos cosas. Primero, un uso del lenguaje muy incorrecto, porque a nivel español, aquí hablar de socialismo lo asimilas con el socialismo, con el Partido Socialista, y esto es un grave error. Habría que hablar de soberanía o de cualquier otra palabra que te aleje de la idea de Felipe González y de todo esto, porque aquí el socialismo está totalmente desvirtuado y no es una palabra que represente realmente a la gente más de izquierdas de la sociedad. Y luego palabras como globalización. La palabra globalización no es mala, la palabra globalización es buena. El problema es que hay una corporativización que es diferente. Porque cuando hablas de globalización nos queremos referir a las grandes empresas que dominan y que controlan los mercados. Eso es corporativismo. No es la globalización, es que estéis vosotras aquí y usted, que son pues de Nicaragua, de Argentina, de Brasil, inglés, ¿no? ¿Entendido? Sí. Bueno, británico, perdón. Has dicho Londres. Quiero decir que es esto, o sea, la globalización es esto, que haya gente de todos sitios, y incluso el mundo estaba más globalizado en el siglo XIX que ahora, porque habían solo unos pocos países que controlaban todo el planeta. Ahora hay muchísimos más países, hemos pasado de 90 y pocos países a 300 y pico países. En realidad es una interconexión que hay que profundizar y mejorar, y que la gente lo entienda bien, que no es malo, sino que hay que diferenciar las cosas. Y ya os digo, el uso del lenguaje, yo soy periodista y no ejerzo ahora mismo, pero siempre doy mucha importancia a esto, al uso del lenguaje de una manera correcta, y la izquierda creo que no lo hace bien. Y luego le están enfrentada. O sea, no hay nada más dividido en España que la izquierda. O sea, ahí están los anarcosindicalistas, los comunistas, al final, si no hacemos un poco de piña, ¿qué hace la derecha siempre? Hasta ahora hay Vox, pero entonces estaba el PP, bueno, hay Vox y Ciudadanos, pero estaba el PP y estaban todos ahí. Y aquí el problema que tenemos es que nosotros no somos incapaces de entendernos para ganar un día. Que al final solo tienes que ganar un día las elecciones y después te puedes estar dando de palos. Pero por lo menos has evitado que ganen los otros, y ya pues tendrás más dificultades y tendrás que discutir las cosas, tendrás más tiempo. Pero si no nos ponemos de acuerdo... Yo solo quería añadir una cosa. No es un partido de España, es de Cataluña. Sí, hablo de los dos. Pero la CUP es de izquierdas. Sí, por eso no lo he dicho. Por eso la he salvado. La he salvado. Es la única que he salvado. Bueno, la salventando. Pero la he salvado, pues también tiene sus problemas. Pues lo siento. Pero también tiene sus problemas. Bueno, con más comentarios, no vamos a pasar a que digan cosas. Sí, por ahí atrás. Yo me quedé pensando mucho en lo que dijo la primera ponente de Brasil del tema de la seguridad. Porque para mí es un tema que en Argentina la derecha, para mí, ganó igual que Bolsonaro, seguridad y corrupción. Era el kirchnerismo se robó todo esto, yo soy la persona más honesta del mundo, no me voy a robar nada, aunque habían estado en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tenían muchísimos casos de corrupción, ya, pero bueno. Y y lo de la seguridad, porque los gobiernos, es como que si el discurso de la seguridad fue un discurso de derecha, como si hablar de seguridad, como si decir la palabra seguridad te convirtiera en una persona de derecha, ¿no?
Y estaba pensando mucho en eso, porque justo ayer, no sé si lo leíste, la resolución que pasó el Bullrich, Ministerio de la Seguridad. doctrina Bullrich. Pasó una resolución en Argentina que yo no puedo creerlo, que el Ministerio de Seguridad, como si fuese en plan decreto, hizo una resolución que dice que la policía te puede disparar sin dar voz de alto y sin estar amenazada, es decir, sin que le apunte. Entonces ahora leí hace poco que parece que un juez lo frenó porque dijo que era anticonstitucional. O sorpresa, matar a un ciudadano no es anticonstitucional. Pero entonces para mí es eso, es como la derecha es como un tema que ni lo toca. Y deja que la izquierda, perdón, no lo toque y decir que la derecha lo monopolice por completo. Bueno, hay muchas provincias que ya no habían adherido además Sí. al protocolo porque decían, no, sí es. Sí, cuando por cierto el gatillo fácil es un problema Claro, permanente. porque ¿no? nadie No es se que no muere pase. porque la policía lo asesina sin querer, ¿no? Claro. No pasa nunca. Hola. Sí. Yo quiero aprovechar los formas de pregunta, porque no estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera, ni que con la forma que lo dijo al principio la compañera. Eso, ¿de verdad pasó gente de PT a votar a Bolsonaro? Porque yo he visto unos estudios que dicen que, por ejemplo, en los sitios con más violencia, o sea, por menos seguridad, no ganó Bolsonaro, ganó PT, ganó Haddad. O sea, ¿es de verdad que este asunto llevó, trajo gente de la izquierda a votar a Bolsonaro o solo consolidó la base de la derecha? ¿Más cosas? ¿Más comentarios? Bueno, si no, podemos pasar a hacer una última pequeña, muy cortita ronda de comentarios de aquí. Y también yo quería, no sé, bueno, hay muchas cosas que podrían responder, pero también hay una pregunta que no tocamos mucho, que es como, ¿qué puede hacer la izquierda, ¿no?, ante esta situación? ¿O cómo nos deberíamos organizar? Porque es una realidad que que ganen de esta manera partidos de derecha tan extremos ponen una situación complicada a la izquierda, ¿no? Yo veo, por lo menos en Argentina, que la izquierda se está ya tirando mucho hacia el centro. Ya estaba súper fraccionada y la tiramos demasiado hacia el centro, pero bueno, ¿vale la pena, digamos, hacer eso? ¿O qué se puede hacer? Así que no sé si podemos desarrollar un poquito también eso en las intervenciones. Luego vamos a empezar con Mariana. Sí. 2 minutos, 2 minutos. 2 minutos. 3 minutos. No, 2. 2 minutos y medio, que hablo muy despacito. Bueno, cosas que no he dicho, intentaré decir muy rápidamente aquí en mis apuntes. Cosas importantísimas para decir sobre la victoria de Bolsonaro en Brasil es que las izquierdas obviaron el discurso de la lógica imbécil de la ultraderecha y de la derecha. Banalizaron totalmente, llamaron a la gente que decía que iba a votar a Bolsonaro de fascistas, de incultos, de ignorantes, de imbéciles, de idiotas. Las izquierdas brasileñas obviaron a estas personas y así hemos acabado. Otra cosa importantísima de la victoria de Bolsonaro y de la subida de la extrema derecha en Brasil, que se ha ido gestando en 20 años, que es una cosa que está pasando bastante en Sudamérica, en América Latina, que empezó en Brasil hace 30 años, que es el neopentecostalismo, ¿ok? Las iglesias evangélicas, no todas, ¿vale? Pero básicamente los empresarios de la fe. Aquí están estas iglesias que venden la fe de una forma empresarial, son los empresarios de la fe. Salió hace 10 años en la portada de la revista Forbes las 4 personas más ricas de Brasil y 4 eran pastores evangélicos. Entonces, esta clase que en Brasil, en la Cámara de Diputados, tenemos divididas en 3 Bs. La bancada de la Biblia, que son las iglesias neopentecostales. Aleluya. Aleluya. La bancada de la bala, ¿vale? Y la bancada del boi, que es la bancada del agronegocio, la bancada del ganado. Estas 3 bancadas apoyaron Bolsonaro
continuarán apoyando a Bolsonaro. Es muy importante el tema de las iglesias neopentecostales también en Brasil, que practican una fe conservadora y punitiva, nada libertadora. Otra cosa importantísima que también se fue gestando y que las izquierdas no consiguieron ver, si vieron, no consiguieron hacer absolutamente nada en contra, es el Tea Party brasileño, el MBL, el Movimiento Brasil Libre. En 2013, y voy acabando, que ya me mira así, el 2013 hubo unas enormes manifestaciones en Brasil, pero es que salimos todas. Salieron todas las izquierdas en Brasil contra el gobierno de Dilma. No eran manifestaciones reaccionarias de la derecha como vemos ahora. Era gente de izquierda, eran jóvenes universitarios, era gente obrera trabajadora que salía a la calle a decir: estamos hartas de sus políticas neoliberales, Dilma Rousseff. Estamos hartos de su ley antiterrorista. Una ley antiterrorista en un país que jamás sufrió un ataque terrorista. Y las izquierdas brasileñas, sobre todo el PT, no supo leer estas manifestaciones. Y estas manifestaciones del 2013, ¿vale?, de las izquierdas, culminaron en la formación del Tea Party brasileño, que es el MBL, Movimiento Brasil Libre, que hoy hay en la Cámara de Diputados varios diputados de este movimiento, ¿vale?, que básicamente es el alt-right brasileño. Tenía un montón de cosas más, pero no tenemos tiempo. Si queréis, luego tomando una cerveza, hablamos. Bárbara. A ver, el tema de qué pueden hacer las izquierdas. Para empezar, dejar de tirarse piedras de un lado al otro, porque todos tenemos un propósito en común, que es comer, tener un techo, educarnos, y en eso vamos todos igual, ¿no? Dejar de hacer electoralismo y dejar también bueno, lo que hablábamos antes del tema de por ejemplo, de la seguridad. No quiere decir que te vuelvas de derechas por no querer que entre el narcotráfico, que es lo que está pasando también. Bueno, en Argentina está teniendo narcotráfico por todas las puertas posibles. Entonces, que hables de seguridad en esos términos no te convierte en derechas, te convierte en no quieres que la gente acabe consumiendo Paco en los barrios pobres, ¿vale? No sé si saben qué es el Paco, pero es una droga que se hace con lo que sobra de refinar la cocaína, o sea, mierda para la gente sin recursos. Y eso estuvo también en el gobierno kirchnerista. O sea que los gobiernos progresistas se pueden dar la mano con los gobiernos neoliberalistas, que realmente no llegan a hablar a todo el electorado y a toda la gente, a toda la sociedad, y realmente cuidar de la sociedad con ganas. Se hace todo desde arriba, se decide todo desde arriba. Entonces, las izquierdas, frente a lo que hay en las derechas o los gobiernos stalinistas, que digamos, lo que tendría que hacer es dejarse de rivalidades y de no, es que mi ideología vale más que la tuya porque yo soy más de izquierdas que tú, y quizá ponerse de acuerdo en los pilares fundamentales de lo que sabemos que queremos todos por igual. Al final, yo creo que partiría de esa base. Luego, si me queda algo de tiempo, matizar el tema del peronismo. Bueno, el peronismo hay de izquierdas y de derecha, porque estaba Perón y Eva Perón, por un lado, pero Perón, por su lado, hizo en su día algunas reformas que beneficiaban a la clase obrera, pero no nos olvidemos también que era un militar que entró en su día por un golpe de Estado, luego acabó siendo presidente, acabó proscripto, volvió y proscribió el movimiento que lo hizo volver. Entonces, por eso no se entiende el peronismo, porque hizo tantas cosas diferentes, hasta se lo llegó a relacionar con los nazis, que no se sabe qué es el peronismo. Amigo de Franco, amigo de Franco. No se sabe qué es el peronismo hoy en día. ¿Y qué será? Yo quiero cerrar brevemente con dos cosas. La primera es que yo creo que la izquierda está llena de muchas paradojas. Y con respecto a lo que decían de cómo el lenguaje construye como cierta realidad, a mí me parece que una gran paradoja de las izquierdas, citándolo en Latinoamérica, o de la pseudoizquierda, es que han minado las izquierdas.
O sea, han minado el lenguaje de la izquierda, han minado el socialismo, han minado la palabra izquierda, han minado el sentido pueblo también. Porque ahorita mismo, por ejemplo, en Nicaragua, después de toda la experiencia que ha habido con el gobierno de Daniel Ortega, que se asumía en retórica como de izquierda, la gente tiene miedo de hablar de izquierda porque asumen que la izquierda es un partido que mata, que te lleva preso, que te puede expropiar, o sea, todo lo que ha implicado en la práctica el orteguismo. Igualmente en el sur, con Bolivia, cuando hablaba del indigenismo, o sea, fue una palabra que se terminó precarizando tanto que al final hasta se liberalizó, o sea, un concepto que al final juega mucho hasta para la manipulación, pero sin necesidad que entre en la derecha. O sea, a veces la derecha nos hacemos tanto daño nosotros mismos que a veces la derecha dice, hay que se maten entre ellos. Porque, no, en serio, porque, o sea, hace tan sucio el trabajo de este gobierno que al final terminan minando todos los sentidos. O sea, el mismo sentido del feminismo, el mismo sentido del indigenismo, de la soberanía, del socialismo y de la misma izquierda, porque ellos han hecho el trabajo sucio desde adentro. Entonces a veces la derecha ni necesita entrar, o sea, nosotros lo hacemos desde adentro. Y lo otro, con respecto a qué hacer, yo creo que un elemento importante, quiero rescatar, voy a parecer hereje, Pablo Iglesias decía hace años que las instituciones se cambian desde las calles. Y después rectificó y dijo que ya no, que se cambian desde la calle. Entonces yo creo que un elemento importante es mantener siempre en perspectiva, y que es lo que han hecho los gobiernos progres, que han terminado sacrificando el movimiento de las calles, los movimientos de combatividad, y yo creo que siempre debe estar como en perspectiva de que es necesario un contrapoder desde las calles, o sea, más allá de que pues en algún momento se tome el poder o se tenga la posibilidad de entrar al poder, me parece que nunca se debería de abandonar la posibilidad de contar como con esa contravoz y ese contrapoder que sea como un relato crítico y autocrítico también de nuestra misma praxis. Y lo que ha pasado en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, aquí también con Podemos, es de que al final se terminaron sacrificando la movilización.